Bueno, gracias a nuestros hermanos. Si ustedes notan que a veces el sonido se va, no se dejen distraer, hermanos, pero eso está pasando, creo que con este micrófono. Solo traten de concentrarse. La pregunta es si yo voy a poder concentrarme con estos problemas. Pero bueno, y gracias a los hermanos que nos ayudan siempre con esto, y solo recordarles sobre los programas especiales que vamos a tener para Semana Santa, el día 15, el viernes y el 17, el día domingo, 2 cultos especiales para celebrar lo que será Semana Santa aquí en nuestra congregación. Bueno, pueden abrir sus Biblias, hermanos, en Lucas el capítulo 14, y vamos a intentar terminar este capítulo el día de hoy, si el tiempo y el sonido nos permiten. Y quisiera leer este pasaje de nuevo que comenzamos a estudiarlo, creo que hace 2 semanas. El versículo 25 al versículo 35. Versículo 25 del capítulo 14 de Lucas. Vamos a leer desde el versículo 25. Jesús sale de la cena con los fariseos el día sábado después de la sinagoga, y toda la conversación que tuvieron allí está en el capítulo 14, registrado en todo el capítulo 14, hasta llegar al versículo 25, donde vemos un cambio de contexto y de panorama. Y dice el versículo 25, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Versículo 34, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Sin duda, la verdad clave de este pasaje se encuentra repetida 3 veces al final de los versículos 26, 27 y 33. Es la oración, la frase, no puede ser mi discípulo. Versículo 26, 27, no puede ser mi discípulo. Versículo 33, no puede ser mi discípulo. No hay preguntas al respecto. Esta porción trata acerca del discipulado de Jesús. ¿Quién es un discípulo genuino del Señor Jesucristo? El término traducido como discípulo es la palabra mathetes. En griego es la designación, de hecho, favorita para Lucas. De todos los autores del Nuevo Testamento es el que más la utiliza para identificar a los seguidores de Jesús. Un discípulo es un aprendiz. Es un aprendiz. Y la palabra, sin embargo, tiene una connotación que va más allá de lo que meramente nosotros entendemos por la palabra estudiante o aprendiz. Un discípulo es alguien que, más que simplemente estudiar las enseñanzas de un maestro, es alguien que sigue el estilo de vida de su maestro, que sigue los hábitos de su maestro, que sigue la forma de pensar y de actuar de su maestro. Eso es un discípulo, es mathetes. Un discípulo entonces no es el estudiante que elige qué escuchar y qué no escuchar de su maestro. Es una persona que está enteramente formado y completamente convencido por su maestro, tanto en la teoría como en la práctica. Es alguien que tiene la intención, la meta del discípulo es ser como su maestro. Recuerden que esto es lo que enseñó Jesús. Así que va más allá de meramente un estudio teórico, es convertirme en algo diferente a lo que soy ahora.
adoptar en mí la identidad de mi maestro. La primera vez que Lucas utilizó este término fue en Lucas 5:30. En Lucas 5:30, apenas en los versículos anteriores, Jesús había terminado de recoger o llamar a sus 12 discípulos, o por lo menos algunos de ellos, y apenas ya comienzan los 12 a andar con Jesús. Lucas ya utiliza este término para designar a los 12, cuando los fariseos, dicen, murmuraban contra los maceteis, contra los discípulos, los seguidores de Jesús. Y en el libro de Hechos, que también lo escribió Lucas, este término llegó a ser el equivalente de un cristiano. En el libro de Hechos, en Hechos 6, aparece por lo menos 3 veces la palabra discípulo para hacer referencia a los creyentes allí o a la iglesia. En el capítulo 9 también aparece unas 3, 4, 5 veces en el capítulo 9 del libro de los Hechos la palabra discípulo. Ahí está Lucas utilizando este término favorito. Por tanto, es útil para nosotros hoy pensar en qué es lo que implica ser discípulos de Jesús. Ser discípulo de Jesús implica perder mi identidad en lo que sea que haya sido característica mi vida antes, en el pasado, para ser enteramente en cuerpo, alma y cuerpo identificado ahora con mi Maestro, con Jesús. Esto significa ser un discípulo. Ahora, Jesús nunca vendió promesas falsas, ni a sus discípulos, ni a las multitudes que le seguían, especialmente en este punto de su ministerio, que estaba cerca del final. Cuando llegamos a Lucas 14, estaba cerca de Jerusalén, su ministerio iba a terminar aquí en la tierra, y muchos le estaban siguiendo superficialmente, y él no podía permitir que todo el movimiento que iba en pos de él, sea absorbido por los profesantes falsos. Esta era una amenaza latente. Jesús sabía esto. Él quería purgar, por así decirlo, purgar a sus seguidores y separar lo falso de lo verdadero. Y por eso, a medida que se acercaba a Jerusalén, el final de su ministerio, las demandas que él comienza a hacer a la gente, a la multitud que le seguía, se van convirtiendo en cada vez más y más radicales y difíciles de seguir. Hay una diferencia. Lo encontramos a Jesús en el inicio de su ministerio. Él simplemente está ministrando a todas las multitudes. No hay tantas demandas radicales. Pero ustedes leen y vamos llegando a la mitad, y al final del Evangelio vamos notando que Jesús levanta el estándar de lo que significa ser un discípulo suyo. Y es en ese punto donde nos encontramos ahora. Y pienso que este es uno de los pasajes que uno debe utilizar para evangelizar a la iglesia moderna, porque han surgido todo tipo de discipulados de Jesús en el tiempo moderno, alternos al discipulado bíblico que encontramos aquí, desde la credulidad fácil, simplemente quieres seguir a Jesús, ora o haz algo experimental por seguirle a Él y ya eres un discípulo de Jesús, hasta presentar a un Jesús diferente. Estaba leyendo un autor y él escribía, este autor es latinoamericano, y él decía lo siguiente, él decía: Jesús hoy debe ser presentado en América Latina desde una cristología crítica como el modelo humano del que se opone al sistema antiternura y nos muestra el cuidado maternal, humano, compasivo y empático a las personas vulnerabilizadas. Si no entendieron eso, bienvenidos a los escritos de los teólogos liberales, porque así es como escriben ellos. Nadie les entiende, solo ellos mismos entienden lo que escriben. Aparte de que si uno llega a entender lo que ellos quieren decir, uno se da cuenta que es completamente antibíblico. En otras palabras, si yo les traduzco al español, lo que este autor está diciendo es que debemos presentar a un Jesús latinoamericano. A un Jesús latinoamericano que acompaña a los oprimidos para levantarnos contra nuestros opresores. Suena bonito, pero este es un Jesús diferente. Suena bonito, pero este es un discipulado diferente del que enseñó Jesús. Y en contraste a este pasaje y en contraste a esta cita y a lo que encontramos acerca del discipulado fácil de Jesús, Jesús presentó un discipulado, en verdad, lo que a nosotros parece imposible. Un discipulado imposible. Ustedes recuerdan lo que estudiamos la semana
hace 2 semanas, creo, lo que dice el versículo 26. Solamente nos centramos en este versículo 26 la última vez y Jesús comienza a hacer demandas a las multitudes que iban con Él y que le seguían. Él sabía que eran superficiales. Y Él hace esta primera demanda, y la primera demanda tiene que ver con la renuncia a las relaciones íntimas. Renuncia a tus relaciones. Él dice en versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Yo creo que este versículo fue escrito para nosotros los latinoamericanos, porque como latinoamericanos tenemos tendencias que otros grupos de personas en el mundo no tienen, y otras personas en otras partes del mundo tienen tendencias malas que nosotros no tenemos. Así somos diferentes. Pero hay algo cierto, y es que debemos conocernos bien nosotros mismos. Y debemos conocer bien nuestra idiosincrasia, nuestra inclinación pecaminosa con la que nacemos por nuestra cultura y nuestro corazón. Y una de esas es que nosotros los latinos tenemos esta tendencia, tenemos esta inclinación a poner a familiares como nuestros dioses. Y esto pasa todo el tiempo, y hay todo tipo de problemas familiares en las familias, fuera de la iglesia o dentro de la iglesia, justamente por el problema de poner a un familiar en la posición de un ídolo. Puede ser una buena persona, puede ser una bonita persona, puede ser una persona cristiana incluso, pero tenemos esa tendencia. Y Jesús está diciendo aquí algo muy claro, porque Él habla acerca de las relaciones familiares. No podemos ignorar este versículo, especialmente nosotros, los latinos. No debemos ignorar este versículo. Él dice, si alguno viene a mí y no odia, ¿se acuerdan de esa palabra? En realidad es la palabra odiar, que aparece por toda la Biblia. Él dice, el que no odia a su padre y madre y mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Se acuerdan que explicamos que Jesús no está enseñando que hay que odiar literalmente a nuestros familiares? Eso sería una contradicción con todo lo que enseña la Biblia, de el esposo debe amar a su esposa, la esposa al esposo, los padres a los hijos a los padres, etcétera, etcétera. No es lo que Jesús está diciendo aquí. No es que Jesús está condonando el odio entre familiares como un requisito para ser sus discípulos, pero por lo que examinamos en otros pasajes del Antiguo y el Nuevo Testamento, como en Romanos, cuando Dios dice, escribe Pablo, amé a Jacob, mas a Esaú aborrecí, odié. Amé a Jacob, pero odié a Esaú. ¿Qué significa eso? Que Dios decidió poner todo su odio sobre Esaú aún antes de que él naciera. No. Significa que Él decidió amar de tal manera a Jacob que su trato con Esaú parece odio, pero no es odio. Puede ser incluso amoroso, y sin duda el trato de Dios hacia Esaú fue amoroso y de protección, pero es tan diferente al amor y a los sentimientos y al afecto que Él tenía hacia Jacob, que la diferencia es tan abismal que pareciera odio. Y eso es lo que Jesús está diciendo exactamente aquí. Y de hecho es interesante para mí que en esta lista del versículo 26, la primera palabra que aparece, las primeras 2 palabras que aparecen, eran palabras que habrían sido bastante fuertes para los judíos que estaban escuchando a Jesús. Dice, si no odias a tu padre y madre. El respeto y el honor que se le prestaba a los padres y a las madres en el primer siglo, especialmente entre los judíos, era bastante notorio, porque tenían toda una tradición del Antiguo Testamento de honra a tu padre y a tu madre. Y Jesús aquí está diciendo, si no odias a tu padre y a tu madre, no puedes ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo Él aquí? Tu amor hacia mí debe ser inmensamente mayor que el amor que tú tienes hacia tu padre y el amor que tú tienes hacia tu madre, hacia tu esposa, hacia tu esposo, tus hijos, hermanos y hermanas. Es una cosa decirlo en la teoría, es otra cosa hacerlo en la práctica, pero esto implica tener y tomar varias decisiones. Un pasaje que explica esto se encuentra en Mateo, que es un pasaje paralelo. En Mateo el capítulo 10, quizá leyendo esto uno lo puede entender mejor. En Mateo 10, dice 37, Jesús les dice a sus discípulos, el que ama a padre o madre, Mateo 10, 37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Nota, es exactamente lo mismo.
El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Es lo mismo que está diciendo Lucas, solo que Lucas es un poco más crudo. Jesús lo dice de manera un poco más cruda en Lucas 14. Es un poco más fuerte. Él dice: el que no odia a su padre y madre, a su mujer, hijos, hermanos y hermanas, no puede ser mi discípulo. Pero es exactamente lo mismo. Es no poner el amor hacia nuestros familiares por encima del amor a Jesús. ¿Eso qué significa? Eso significa lo que pienso yo, ha ocurrido en los últimos 2 años. Por ejemplo, si ponemos esto en el panorama público aquí en la iglesia, desde que comenzaron las restricciones, hemos tenido que muchos hijos, quizás no creyentes, no han permitido que sus padres vengan a la iglesia, porque han tenido temor de que se enfermen y terminen muriendo. Y o que inicialmente puede ser un interés genuino de amor hacia sus padres. Al final, ¿cuál es la decisión que un padre cristiano debe tomar en esas situaciones? Un padre cristiano debe decir: ok, hijo, está bien, tú me estás diciendo esto, pero Cristo es más importante para mí que tú y lo que tú tienes que decirme, así que voy a ir a la iglesia. Lo mismo un hijo con sus padres, etcétera, etcétera. Es una serie de decisiones que demuestran nuestra lealtad hacia Cristo, que está por encima de nuestra familia. Cuando nuestros familiares se convierten en un obstáculo y en un impedimento para ser leales a Cristo y para servir a Cristo, entonces uno tiene que hacer lo que Jesús está diciendo aquí: poner el amor hacia Él mucho, mucho más elevado que el amor hacia nuestros familiares. Esto no lo vas a demostrar llegando a casa y diciéndole a tu esposa: ¿sabes qué? Te odio porque amo a Jesús. Eso no tiene ningún sentido. Eso se demuestra en la vida práctica, en la vida cotidiana, incluso yendo a tu esposa y cultivando su corazón para que ame más a Cristo. Y si hay un pecado en tu familia, no tolerando ese pecado dentro de tu hogar, en tu familia, porque si lo toleras es porque estás amando más a tu familia que al mismo Cristo. Hay una serie infinita de aplicaciones que podríamos hacer lo que Jesús dice aquí, pero ustedes ni lo quieren escuchar ni yo lo quiero decir tampoco, por varias razones. Pero espero que entiendan el punto de lo que Jesús dice en el versículo 26. Ahora, antes en el versículo 27, esto nos lleva a la segunda demanda que hace Jesús, la demanda de renunciar en el versículo 27, porque en el versículo 26 termina diciendo algo más espantoso incluso. Dice: y aún también su propia vida, el que no odia también su propia vida. Ahí uno puede hacer la pregunta: bueno, ¿hasta qué punto uno debe llegar a odiar su propia vida para convertirse en discípulo de Jesús? Y creo que el versículo 27 responde esa pregunta. El versículo 27 dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No solamente tienes que renunciar a las relaciones íntimas por causa de Cristo, tienes que estar dispuesto a renunciar a ti mismo y a tu destino por causa de Cristo. La primera palabra que nos llama la atención de este versículo 27, sin duda, es la palabra cruz. Una palabra con la que todos estamos familiarizados. El mundo moderno está familiarizado con la palabra cruz, y la cruz se la llevan los collares, y gente impía utiliza la cruz, y los religiosos utilizan este símbolo, pero muy pocos entienden lo que significa la cruz. La cruz originalmente es la palabra estauros, que en el tiempo antiguo simplemente significaba una estaca puntiaguda que se le clavaba en la tierra para formar una cerca y cubrir una casa, o construir una muralla y proteger una ciudad. Esa es la palabra estauros, era una estaca puntiaguda que se clavaba en la tierra. Pero con el tiempo los asirios y los persas comenzaron a utilizar esta misma estaca, este palo puntiagudo, para colgar allí la cabeza de los enemigos, a los que ellos derrotaban en una batalla. Y con el tiempo llegó a usarse también para colgar la cabeza no solo de los enemigos, sino también de criminales, los peores criminales de la sociedad. Eso llegó hasta el tiempo de los griegos y de los romanos, y
Y simplemente este método de matar a las personas fue perfeccionándose con el tiempo y la imaginación malévola humana no tenía límites para seguir haciendo cambios a la forma de crucificar o de poner estos palos a las personas que querían hacer sufrir al máximo. Así que ya cuando llegamos al tiempo de Jesús, en el Imperio Romano, ya se utilizaban cruces, pero eran cruces de todas las formas, por lo menos 4 formas diferentes que se utilizaban cruces, forma de T, la forma de cruz que conocemos el día de hoy, una X también y alguna otra forma más diferente. Y allí se colgaban la peor escoria de la sociedad. El sufrimiento era atroz, era cruel, estaba diseñado intencionalmente para hacer sufrir el tipo de muerte más dolorosa y más lenta a un criminal o a un esclavo. Era tan horrendo que ni siquiera un rey pagano como Herodes el Grande quiso utilizar el método de la crucifixión para matar a sus enemigos. Ni siquiera Herodes el Grande, un rey pagano. Pero la descripción de la muerte en la cruz en verdad era horrenda. Era horrenda. Al criminal primero se le comenzaba a castigar con látigos que tenían puntas de huesos o de metal al final para desangrarlo literalmente y hacer que su muerte sea un poco más rápida para que sufra menos. No solo es una cuestión de hacerle sentir más dolor, sino también ayudarle a que muera más rápido. Y después de esto, él debía cargar la parte horizontal de la cruz con la que iba a ser colgado, después de ser latigueado, debía cargarla en un camino, en una especie de procesión, hasta llegar a algún monte alto, donde le esperaba la otra mitad del poste que estaba ya clavado en la tierra verticalmente, y una vez que llegaban a este lugar, los soldados le amarraban las muñecas y los pies, o le clavaban las muñecas y los pies al palo y lo elevaban, conectándolo al otro palo vertical, y allí lo podían tener horas o incluso días. El peor de los casos, el mejor de los casos, una persona que sufría este tipo de pena podía morir rápidamente. En el peor de los casos, una persona con esta pena podía durar hasta días allí colgado, y lo que sucedía era que si no moría prontamente, los miembros de su cuerpo comenzaban a gangrenarse y podrirse literalmente hasta que simplemente moría, y estando allí las aves y los animales comenzaban a acercarse a él para comer todo su cuerpo. Era horrendo. Era horrendo. Por tanto, este dicho de Jesús de llevar su cruz, el que no lleva su cruz, no es una idea bonita y religiosa que él está comunicando aquí. No es nada de eso. Y aunque esto era conocido por los que están escuchándole allí, todos los judíos sabían lo que era una crucifixión, habrían visto crucifixiones. Esto, como un dicho aplicable a una persona, era insólito. Es decir, Jesús habla aquí de una crucifixión, todos sabían lo que era una crucifixión, pero nadie pensaría en que esa crucifixión de alguna manera debía yo aplicármela a mi vida. No aparece en los escritos de los rabinos, no aparece en ningún escrito semítico, no hay paralelo a lo que Jesús está diciendo aquí en el versículo 27. Y pienso que la imagen es tan grotesca que algunos comentaristas han intentado incluso darle un significado diferente a lo que Jesús dice aquí en el versículo 27. Algunos han dicho que esta es una expresión popular que nació de los celotes, un grupo radical de los judíos. Otros han dicho que Jesús en realidad nunca dijo esto. Jesús lo que dijo fue en Mateo 11, llevad mi yugo sobre vosotros. Y los autores cristianos después de la muerte de Jesús cambiaron la palabra yugo por la palabra cruz. E hicieron decir, Jesús, llevad mi cruz. Pero en realidad él nunca dijo eso, dicen ellos. Y otros dicen que llevar mi cruz es una señal de protección y de posesión, y aluden a Ezequiel 9 y hacen alguna especie de gimnasia exegética para llegar a esta conclusión. Pero es inevitable lo que Jesús está diciendo aquí. Lo que Jesús dice aquí es inevitable. Jesús está diciendo que estamos llamados a ser
cargadores de cruces, llevadores de cruces. Somos llamados a agarrar con nuestras propias manos el instrumento que va a traernos a la peor muerte de todas, a la más grotesca, la más vergonzosa, la más cruel y la más dolorosa. Aparte de que si tú eras el familiar de alguien que había sido crucificado en una cruz, ibas a llevar un estigma social por el resto de tu vida. Ser familiar de alguien crucificado era algo extremadamente vergonzoso en esa sociedad. Y Jesús está usando esta misma imagen. Somos llamados a caminar el camino del último viaje de un hombre condenado. Eso era llevar la cruz. Y déjeme añadir lo siguiente. Jesús no está hablando de la conversión aquí. La conversión, la salvación puede estar implícita aquí. Yo creo que lo que él está diciendo, no existirían cristianos en esta sociedad porque todos estuviésemos muertos ya. ¿Qué es lo que él quiere decir? ¿Qué significa en la práctica llevar la cruz? Bueno, yo creo que es morir a nuestro destino anhelado. Morir a nuestro destino anhelado. Si lo pongo en estas palabras, si podemos decir a veces a personas que vienen a la iglesia o que quieren entrar al cristianismo y vienen con algún problema y uno dice, ¿estabas interesado en el cristianismo? Porque pensabas que con Jesús en el cristianismo podías restaurar tu relación rota e ilícita con tu pareja. Tengo noticias para ti. Tomar la cruz quizás signifique que no tengas que volver a ver la cara de esa persona en el resto de tu vida. Eso es tomar la cruz. O estabas interesado en el cristianismo, en venir a la iglesia y en venir a Jesús, porque eso te daría la motivación necesaria para terminar tu proyecto de vida, cualquiera que haya sido. Bueno, tenemos noticias. Llevar la cruz quizá implique que debas abandonar y olvidarte de ese proyecto para siempre y el resto de tu vida. ¿No es lo que Jesús le dijo al joven rico? Vende todas tus posesiones, dale a los pobres y ven, sígueme, déjalo todo por mi causa. Noten en qué palabras lo puso el apóstol Pablo, y creo que estas referencias de Pablo nos ayudan a entender lo que Jesús está diciendo aquí. ¿Qué significa llevar la cruz? Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso es lo que significa llevar nuestra cruz. En Gálatas 5:24, otra vez Pablo dice lo siguiente, Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto es llevar la cruz, crucificar tu pecado, tus pasiones, tus deseos. En el capítulo 6, versículo 14, dice de Gálatas, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Todo lo que tiene que ofrecer al mundo ha sido crucificado. Para mí el mundo no tiene un apego en mi corazón. Y por leer una referencia más del apóstol Pablo, el gran apóstol, en la segunda carta a los Corintios, él dice en el capítulo 5, él dice lo siguiente, segundo a los Corintios 5:14, él que vivió toda su vida renunciando a las cosas del mundo, nadie mejor que él para escribir lo que escribió. En 2 Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Si Jesús murió por nosotros, nosotros hemos muerto, dice Pablo, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Llevar la cruz es vivir para Cristo, sea lo que eso signifique. Si eso significa abandonar a alguien, si eso significa abandonar un proyecto, si eso significa abandonar nuestro viaje, nuestro negocio, si significa abandonar cualquier cosa, si significa abandonar nuestra propia vida y morir como mártires, esto es llevar nuestra cruz. Por eso dice el versículo 16, Pablo añade, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron,
he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué una imagen tan grotesca utiliza Jesús para hablar sobre su discipulado? ¿Por qué una imagen como esta? ¿Por qué el método de ejecución más cruel, más agónico y vergonzoso de todos? Algo que habría insultado la mente de muchos judíos que estaban escuchando a Jesús y ha insultado la mente de muchos filósofos de este mundo. Pero ¿por qué esta imagen? Bueno, porque pienso que el método de ejecución es proporcional al grado del crimen cometido. El método de ejecución es proporcional al grado del crimen cometido. Notan, yo pienso que Jesús utilizó este método de ejecución más cruel y vergonzoso y doloroso como una figura de su discipulado, que es justamente lo que refleja nuestro corazón pecaminoso. En otras palabras, Jesús dice, tu carne, tu egoísmo, tu orgullo, tu vanagloria, tu odio, tu lujuria, tu mentira y todo lo que viene de tu corazón, ya sean deseos, ya sean anhelos o sueños que Dios no quiere, debes hacerlo marchar en esa procesión con la cruz en la espalda y crucificarlo en el monte lentamente, con clavos, látigos y espinas hasta desangrarlo y matarlo por completo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y en efecto Jesús utiliza un vocabulario violento. ¿Por qué? Porque nuestra maldad ha sido así de grave y así tiene que ser tratado nuestro pecado. Debe ser matado violentamente. Es un llamado a matar nuestro ego. Y todo lo que sale de nuestro ego, eso significa llevar tu cruz. Así que de nuevo, no vayan a casa y no vayan a decirle a su esposa, tú has sido mi cruz, pero ahora entiendo lo que debo hacer con mi cruz. Debo llevarte todo el tiempo. Eso no significa este versículo. Jesús no está diciendo que la cruz es una persona. No, la cruz viene de nuestro propio pecado. Nosotros somos el problema, no otra persona. Es el corazón humano, es nuestro corazón. Por eso necesitamos crucificarlo en la cruz. El problema somos nosotros. Y bueno, Jesús termina diciendo en este versículo 27 que no lleva su cruz y viene en pos de mí. Venir en pos de mí era una frase conocida en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando Elías dijo a todo el pueblo de Israel, oíd en pos de Jehová o en pos de Baal? Elijan. O en pos de Jehová o en pos de Baal. Es la misma palabra aquí. El que viene en pos de mí. Es una declaración de lealtad y de obediencia. Jesús dice que viene a mí, es leal a mí y me obedece. ¿Cómo lo va a hacer? Llevando su cruz. Él añade en Lucas 9:23, cada día. Llevando su cruz cada día. El que no hace esto no puede ser mi discípulo. Entonces, debes estar dispuesto a renunciar a ti mismo, a tu ego y a tu propio destino. Y eso nos lleva al versículo 28, al versículo 32. Porque aquí encontramos dos ilustraciones. Voy a acelerar un poco el paso para poder terminar. Dos ilustraciones tenemos aquí y tienen la intención de ampliar lo que Jesús ya ha dicho en los versículos anteriores, que lo entendemos muy bien. Renuncia a tus relaciones íntimas, renuncia a ti mismo, renuncia a tu destino. Y noten cuál es la razón. Estas son las ilustraciones. La primera tiene que ver con la construcción de una torre. Dice el versículo 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sé que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Cuál es la situación? Aquí es la de un hombre que va a construir una torre. ¿Qué tipo de torre? Probablemente es una torre construida en un viñedo. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos esto? Porque esto es diferente a las torres que se construían en las ciudades, que la ciudad construía las torres al lado de las paredes para proteger la ciudad. Esta es una empresa personal.
Jesús dice, es un hombre que quiere y tiene el deseo de edificar una torre. Y estas torres se construían cuando uno plantaba un viñedo donde se cosechaban las uvas para sacar el jugo de la uva y hacer diferentes cosas con esto, pero habían animales silvestres, habían ladrones que venían a estropear la cosecha. Era natural para todos construir una torre, edificar una torre donde vivía un guardia, o se quedaba días allí el guardia, especialmente durante el tiempo de la cosecha, para proteger al fruto. Esta torre de la que habla Jesús aquí no habría sido una torre pequeña. Habían diferentes tamaños de esta torre, iban desde los 4 metros de altura hasta los 15 metros de altura. Podía ser construido de madera, simplemente una construcción muy fácil, una estructura endeble, pero también podría ser construido de piedra. Y parece que Jesús hace referencia a esta torre construida de piedra, porque habla de un cimiento aquí, así que es una construcción importante. Incluso era tan importante que a menudo dentro de esta torre construían un cuarto y una especie de mini casa para que la familia pueda ir a vivir allí por lo menos durante el tiempo de la cosecha, para proteger el fruto que salía de la tierra. Así que esta era una construcción importante y lo que estaba en juego no era solamente una torre. Era la torre, era la cosecha de las uvas y todo lo que había dentro del viñedo, que era el lagar también, la construcción, la edificación donde se aplastaba la uva para sacarle el jugo. Así que era todo un proceso. Y aquí hay un hombre que está pensando y que tiene el deseo de construir una torre. Jesús dice, ¿quién de vosotros? Y con esta pregunta, en forma de pregunta retórica, es lo que quiere decir es que nadie haría esto. Nadie, dice Jesús, queriendo edificar una torre, comenzaría a poner el cimiento de la torre sin antes haber calculado si tiene los recursos y el dinero necesario para terminar de construirla. Esto es lógico. Nadie haría esto. Todos pondrían el cimiento sabiendo ya que tienen los recursos para terminar toda la edificación. ¿Cuál era el problema después si uno no hacía lo que era lógico hacer? En el versículo 29 es el resultado o la consecuencia. Dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Especialmente para una sociedad que estaba esquizofrénica por la vergüenza y el honor de las personas. Esto era muy importante, era muy importante. Una persona que no podía terminar su edificación llevaba de nuevo también un estigma ante la sociedad. Y yo creo que hay una frase aquí que es clave para entender las dos ilustraciones que Jesús usa aquí. Y esta frase está allí en el versículo, en la mitad del versículo 28, dice, no se sienta primero. No se sienta primero. ¿Qué significa eso? Esto implica una actividad de reflexión, una actividad de pensar, de meditar en lo que uno está haciendo, de calcular el costo y la actividad y la empresa que uno está a punto de iniciar. Jesús pudo haber dicho solamente el que no calcula los gastos, pero él añade el que no primero se sienta, y esa frase da fuerza a la idea que él está llamando a una reflexión profunda sobre el costo de seguirle como discípulo. Una reflexión profunda. Y es la misma frase que encontramos en el versículo 31. En la segunda ilustración de un rey que va a la guerra, dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey? Dice, no se sienta primero, de nuevo. No se sienta primero y considera. En el versículo 28 no se sienta primero y calcula. Pero la idea es esta, reflexionar profundamente en lo que está a punto de suceder. Piensen en esto. Entonces, en el caso del hombre que construye la torre, él debía primero contar con los recursos para entonces iniciar la construcción. O de otra manera, esto provocaría gran vergüenza a él. Ahora, déjenme decirles qué es lo que yo pienso que significa vergüenza. Este versículo
el versículo 30, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Qué significa esto en la aplicación a lo que Jesús está diciendo a la multitud? Yo creo que esta es la vergüenza de uno que dijo ser discípulo de Jesús, profesó ser discípulo de Jesús, pero nunca lo fue, y es sorprendido como uno falso en el final de los tiempos. El Nuevo Testamento hace énfasis en la vergüenza de los profesantes, de los que profesan ser creyentes y no lo son. Así como la vergüenza del hombre que no terminó la torre, una vergüenza social llevaría por el resto de su vida. Una persona que se confiesa discípulo de Jesús, seguidor de Jesús, sin serlo realmente, al final, en el tiempo del juicio, va a llevar una vergüenza eterna cuando sea condenado frente a todas las personas por el resto de la eternidad. Así que es algo serio, es una bonita ilustración, pero creo que lo que comunica es serio y creo que va de la mano con la siguiente ilustración. Noten el versículo 31, dice, ¿qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? ¿No es acaso lógico de nuevo? Si yo soy un rey y tengo 10,000 hombres a mi mando y viene otro rey con el doble, 20,000 hombres, lo normal es sentarme primero y considerar y reflexionar, llegar a la conclusión, no puedo vencer esta batalla. Lo mejor es enviar una delegación, una embajada para establecer la paz entre los dos. Dice el versículo 32, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. ¿Cuál sería la consecuencia de no hacer esto? La consecuencia sería la destrucción de todo su ejército, de toda su ciudad, incluso la muerte del propio rey. Es peligroso. Jesús está diciendo, en otras palabras, es peligroso ser mi discípulo sin antes haberlo considerado seriamente. Es muy peligroso. Es peligroso. Puede ser que lleves una vergüenza por el resto de la eternidad y toda tu vida y tus pertenencias van a ser completamente destruidas, como lo sería la vida de este rey si no envía una embajada de paz antes de que llegue el otro a hacerle la guerra. Piensen antes de convertirse en mis discípulos. Es lo que está diciendo Jesús aquí. Noten cómo termina el versículo 33, añadiendo una nueva dimensión más a la demanda de su discipulado. Dice el versículo 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Uno debe mirar al coste de no solo lo que significa el inicio del discipulado de Jesús, sino lo que significa todo el discipulado de Jesús. El hombre de la torre pudo haber estado emocionado y pudo haber tenido el deseo de construir una torre, pero no pensó en todo lo que implicaría. Y lo mismo el rey. Y Jesús llama la atención aquí a que pensemos no solamente en un inicio emocional para comenzar el camino del discipulado, sino pensar en su discipulado y lo que nos va a costar el resto de nuestra vida, porque ya nos ha dicho, nos va a costar probablemente a nuestros familiares, probablemente nuestra propia vida, nuestro propio destino, y ahora añade aquí en el versículo 33, nos va a costar nuestras posesiones. Notan, Jesús toca todas las áreas posibles y no deja ninguna fuera. ¿Qué es lo que el corazón humano ama más en este mundo? El corazón no regenerado. Puede ser una persona, y eso está cubierto aquí en el versículo 26. Puede ser la propia vida de uno, y eso está cubierto en el versículo 26 y 27. O puede ser las posesiones. Versículo 33. Las posesiones. Y esta palabra renuncia es una palabra interesante. Significa decir adiós a algo. Decirle adiós a algo. Decirle chao a tus posesiones. Eso es lo que literalmente significa esta palabra. Renuncia. Así que primero Jesús, por tanto, dijo que el que no odia a familiares no puede ser su discípulo. Después el que no toma cruz no puede ser su discípulo.
Es decir, si Cristo no está por encima de tu familia, y si no está por encima de ti mismo y de tu destino y de tus proyectos, no puedes ser su discípulo. Y finalmente Jesús se dirige a la tercera área que un hombre tiende a amar más que a Cristo, y es el área de las posesiones materiales. Relaciones personales, el destino de uno y ahora las posesiones de uno. ¿Qué significa esto? ¿Debemos abandonar literalmente todas nuestras posesiones para convertirnos en discípulos de Jesús? Yo sé que para algunas familias hacer esto sería algo torpe, porque justamente Dios ha utilizado familias ricas para que con esos recursos ellos bendigan a la iglesia, o a ministerios, o a misioneros. Hace poco el The Master Seminary publicó un video en el que muestran a una familia que por años ha estado apoyando el ministerio de John MacArthur, una familia en Florida. Este hombre llegó de Canadá y comenzó un negocio recogiendo naranjas, y después de esto puso su propio negocio y creció tanto hasta convertirse en millonario y más que en millonario, y casi al final de su vida el Señor lo salvó y entendió que en lugar de jubilarse y vivir la vida, él debía dedicarse al Evangelio, y comenzó a utilizar todos sus recursos, o gran parte de sus recursos, y los comenzó a enviar a obras del ministerio hasta que llegó a conocer al pastor John MacArthur, y fue gracias a la visión de este hombre de negocios cristiano que construyeron el edificio donde ahora se reúnen las oficinas del seminario, y comenzaron nuevos ministerios, y todos los misioneros y entrenamientos, centros de entrenamientos que existen, ha sido gracias a la bondad y generosidad de esta familia y la visión de esta familia. Ellos murieron, el esposo y la esposa. Ahora su hijo, que vive todavía, es el dueño del negocio, sigue exactamente con la misma visión de sus padres. Y cuando uno ve eso dice, claro, qué torpe sería, ¿no?, si uno malinterpreta este versículo, y quizás Dios, queriendo utilizar todos esos recursos de este hombre de negocios recién convertido, con mucho dinero, y Dios tiene la intención de apoyar una iglesia, un ministerio, este hombre por malinterpretar regala todo a un falso maestro en una iglesia falsa, y todo es un desperdicio. Pero saben que esto sería una excepción. Dios puede usar eso y hace eso en efecto, y es una gran bendición para la iglesia. Pero lo que está diciendo aquí Jesús es no literalmente que todos tenemos que abandonar nuestras posesiones, no necesariamente, por lo menos. Puede ser así o puede ser que no sea así. Todo depende de lo que Dios demande de nosotros. Pero la clave, yo pienso, es para entender esta demanda, es si nosotros estamos dispuestos. La clave, yo creo, es la palabra disposición. Disposición. O sea, que Dios te pida que abandones parte o todas tus posesiones o ninguna posesión. La idea es que estás siempre, vives dispuesto a hacerlo si Él lo requiere. Es la disposición del corazón. Es el afecto. La idea es que están siempre dispuestos a hacerlo. Cristo ya gobierna el corazón. La disposición está entregada a Él, el afecto está entregado a Él, las convicciones están entregadas a Él, y todo lo que tenemos con nuestras posesiones ya están entregadas a Él. De nuevo, es lo que en Lucas 18 Jesús le pidió al joven rico. ¿Por qué le pidió eso al joven rico? Porque él sabía que el joven rico amaba más las posesiones que a Cristo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? El hombre pequeño. Ahí estamos, los ecuatorianos, como Zaqueo. Y noten lo que Zaqueo hizo en el capítulo 19 de Lucas, el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, una vez que él llegó a la salvación, Zaqueo era publicano, él tenía mucho dinero porque había robado de los judíos dinero, y dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Él entendió que esto es lo que Dios requería de él, para reflejar un arrepentimiento genuino. ¿Y saben lo que hicieron los hermanos de la iglesia de Éfeso? ¿Ustedes se acuerdan lo que hicieron los hermanos de la iglesia de Éfeso con sus posesiones, que no eran pocas para nada?
en Hechos 19, cuando ellos llegaron a la salvación, dice el versículo 18, Hechos 19, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Dice, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Esta es una cantidad exorbitante. 50,000 piezas de plata. ¿Por qué Lucas, que escribe esto, incluye esta referencia, esta cuenta que hicieron de la quema de los libros? Bueno, yo creo justamente para decir que para ellos nada contaba más que Cristo, ni siquiera la pérdida de esta cantidad de dinero. Así que ni tu amor a tus familiares, ni a ti mismo, ni a tu destino, ni a tus posesiones puede cambiar la disposición de abandonar a Cristo. Por Él abandonamos todo. Esa es la inclinación del corazón lo que cambia. No necesariamente lo externo. Si Dios requiere, cambia lo externo, si Él nos lo pide, pero es la disposición del corazón la que cambia. Es el corazón lo que demanda a Jesús. ¿Qué es lo que Cristo te pide a ti que abandones? Eso puede ser diferente dependiendo de cada persona. Puede ser una relación familiar o íntima, puede ser el proyecto que tienes para tu vida, o pueden ser parte o todas tus posesiones. Pero algo es seguro, cualquier cosa que Él te pida para venir a Él y servirle, es lo que debes abandonar si Él lo requiere. Y eso es lo que dijo Jesús. Por eso Jesús dijo en Lucas 13:24, por esa razón Él dijo esto. En Lucas 13:24 Él dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Por eso la puerta de la salvación es angosta. Por eso es angosta. Porque hay una demanda de renuncia, que uno naturalmente no quiere renunciar. Y solamente por la gracia de Dios uno está dispuesto. Ahora, déjenme terminar rápidamente con el versículo 34 y 35, porque es parte de todo este pasaje, no podemos dejarlo a un lado. Versículo 34, noten lo que dice, cómo termina Lucas. Lucas 14:34 dice, buena es la sal. Esta es otra imagen. Mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. La sal era muy útil en el tiempo de Jesús para darle sabor a la comida o como fertilizante o para proteger las comidas, para preservar la comida. Tenía diferentes usos. La sal era muy útil, la sal, pero Jesús en esta imagen dice, ¿y qué tal si la sal se vuelve insípida? ¿Qué puede darle sazón a la sal? ¿Qué puede hacer que la sal funcione de nuevo? Si la sal no funciona, nada funciona. Entonces el versículo 35, ni para la tierra, ni para el muladar es útil, ni para fertilizar, ni proteger la tierra, ni para darle sabor a la comida es útil. No sirve para nada, dice, la arrojan fuera. La arrojan fuera. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir Jesús a la multitud aquí? Bueno, Él está hablando acerca de los que quieren ser sus discípulos. Los que quieren ser sus discípulos y tienen que estar dispuestos a sujetarse a todas estas demandas. No vaya a ser que ellos, profesándose ser sal, a la larga vayan a demostrar que esa sal se ha vuelto insípida, porque no había una realidad espiritual dentro de sus corazones. Y esa falsa espiritualidad va a terminar en el versículo 35, ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. Esto es nuevo condenación. Esto es una advertencia. Es una advertencia en contra de los profesantes que querían ser seguidores de Jesús y que no estaban dispuestos a sujetarse a todas estas demandas. Una demanda seria, una advertencia seria con la imagen de la sal. Hay mucho más que decir, pero el tiempo se nos ha acabado. Así que mejor hacemos una oración y pensamos en una aplicación. Padre, te damos gracias, Señor, por este pasaje. Gracias por el llamado tan claro que Jesús hizo a
las multitudes que le seguían, que él no vivía bajo la ilusión de ser seguido por millones, sino que buscaba discípulos genuinos. Señor, y si bien es cierto, puede ser que nosotros no hayamos conocido este pasaje en el momento de llegar a nuestra salvación, no hayamos entendido todas las implicaciones de un pasaje como este en el momento en que tú nos salvaste, sin duda que nuestra disposición de nuestro corazón por tu gracia estaba fielmente reflejada en lo que este pasaje enseña. Sin duda es así, Señor, porque recordamos cuando nos sacaste de la basura del mundo y del pecado y de la perdición y estábamos dispuestos, Señor, a dejarlo todo. Y te rogamos que ninguno de los que estamos aquí sea como la sal que se vuelve insípida, sino que la sal siga permaneciendo sal con todos sus elementos para preservar y dar sabor. Esto es un cristiano que tiene el Espíritu Santo y que da frutos al tiempo en que es llevado a tu presencia. Y eso es lo que nosotros queremos ser, Señor. Salva a los que están engañados. Comunica, Señor, esta verdad a nosotros, afírmanos en obediencia, en nuestra lealtad a ti, en medio de tantas tentaciones de este mundo, por medio de familiares, por medio de nuestro ego, por medio de nuestras posesiones. Líbranos de esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden ponerse de pie, vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por el privilegio de venir aquí a tu casa, a la iglesia y ser ministrado, Señor, con tu palabra y la comunión con los hermanos. Ahora que salimos de este lugar, iniciamos una nueva semana, Señor, pedimos tu guía, pedimos tu protección, pedimos, Señor, que tu Espíritu nos esté siempre guiando a los pies de Cristo. Guárdanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.